8:37 de la mañana, 7:37 ahora mismo en las Islas Canarias. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Hola Sara, estás? muy buenos días. Y Raúl Vilas, ¿qué tal? Muy buenos días, Raúl. Y Sergio Eras, aquí desde las 7 en punto Buenos de la días. mañana, con el repaso a toda la actualidad y a toda esa resaca del día de ayer. Eso es, esa resaca de todo lo ocurrido y lo que pueda pasar también, Sara, a partir de ahora queda reflejado en la prensa. En El Mundo hablan de un arranque de legislatura con Puigdemont por encima de la ley y un acuerdo que intenta deslegitimar la Constitución con dos cesiones, la de las lenguas cooficiales y los guiños a la amnistía que están al filo de la legalidad. La columna de Julio Valdeón apunta a un PSOE incompatible con el 78 que utiliza cuestiones como el clima, la digitalización, la desigualdad, que parecen estar a la orden del día para cambiar el sistema desde dentro. Una amnistía que, por cierto, según publica OK Diario, Sánchez ofreció a Puigdemont con el aval de Conde Pumpido tras semanas de contactos. El editorial de ABC va por esta misma cuestión al hablar de un PSOE que humilla al Estado, unos pactos con separatistas que son vejatorios para un país que admite que se contemple su sistema judicial como un órgano represivo. Se refiere también a la cuestión lingüística porque, más allá de que las palabras de Armengol autorizando el uso de lenguas cooficiales escondan el hecho de que solo lo son en sus comunidades autónomas, legitima la persecución de la lengua común en Cataluña. Por cierto, sobre esta cuestión también señala ABC que la carta enviada por el ministro de Exteriores Álvarez a la Unión Europea excede los límites del Ejecutivo en funciones y ya apuntan varios medios a que es realmente difícil de materializar en Bruselas. En cuanto a los pasos a seguir ahora, lo hemos comentado esta mañana, The Objective publica que la tercera semana de septiembre es la situada por el Gobierno para la investidura. Un día como hoy tenemos que hacer una parada en El País, Sara, que asegura que las condiciones del pacto para la mesa no suponen en principio ninguna cesión a las reivindicaciones independentistas de fondo, así es como las denomina. El análisis que escribe Lluís Basset tampoco tiene desperdicio, señalando que al contrario de lo que pueda interpretarse, no significa avance ninguno hacia la independencia de Cataluña, sino que refuerza la cohesión casi federal de la España constitucional y dice que quien sale beneficiado es el catalanismo plural e integrador que contribuyó a la Carta Magna en el 78. La Vanguardia, en su editorial, felicita, podríamos decir, a Junts, con quien dice han sido críticos habitualmente por enrocarse en no negociar con el Estado con la doctrina cuanto peor, mejor, y dicen además que esto ya lo abandonó Esquerra hace tiempo y hablan ahora de un diálogo beneficioso para ambas partes. Nos trasladamos un momento al PP y a cómo enfocan hoy los diarios la situación en la que se encuentran. Los populares decidieron a 45 minutos del inicio del pleno, tras conocer la postura de Junts, no dar una vicepresidencia a Vox. ABC, sin embargo, señala que Abascal decidió no apoyar a Gamarra al conocer también la decisión de Junts, y mientras el Confidencial asegura que Génova plantea convocar un congreso para reforzar la figura de Feijóo, El Mundo apunta que la votación del Congreso elimina todo rastro de optimismo entre los populares, invita a la reflexión sobre los errores cometidos desde el 28M, de diagnóstico, gestión y expectativas. Así, los varones estarían pidiendo cambios y comienzan a reclamar ya una oposición distanciada de Vox, algo que indigna, por otro lado, a los de Abascal, por la división que se puede contemplar en el bloque constitucionalista. The Objective asegura lo mismo, diciendo que desde varios territorios se cuestiona la toma de decisiones y la forma de negociar. El editorial de Libertad Digital trata este tema, y es que mientras Sánchez es capaz de todo con tal de mantenerse en el poder, la derecha no es capaz de nada, ni siquiera de llegar a los acuerdos más básicos. Pues muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Está claro que es una de las conclusiones principales de lo que ayer sucedió y enseguida quiero abordar esa cuestión, pero por ir por partes de lo que ayer sucedía en el Congreso, vamos a comenzar con este sonido. Aceptar sin reparos la pluralidad de pensamientos e identidades que conviven en nuestro país nos enriquece, y es esta pluralidad la que está obligada a reflejar esta Cámara para acercarse mucho más a la España real, que es diversa, que está llena de colores y cargada de matices. Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva. Bueno, sin debate con los grupos parlamentarios y sin una reforma del reglamento de la Cámara, porque según ha trasladado ya Partido Socialista y Sumar, no es necesario. Pues un disparate más. No es lo más grave, pero es una tomadura de pelo, porque esto de que nos digan ahora que que el progresismo es que cada uno vaya al Congreso a hablar en la lengua de su aldea, de su tribu, porque es justo todo lo contrario. La lengua de progreso es el español, es la lengua que nos hemos dado todos los españoles, una lengua común en la que nos entendemos todos, y es una herramienta para comunicarnos. Y es completamente absurdo esto de
apelar a las identidades. En el Congreso de los Diputados se representan ciudadanos, no identidades. Luego cada ciudadano tendrá la identidad que quiera, pero es la Cámara de Representación de los ciudadanos. Somos todos ciudadanos libres, iguales, españoles, y tenemos una lengua común en la que nos entendemos todos. Incluso los que odian a España se entienden esa lengua. En esta campaña electoral hubo un acto conjunto de Bildu y Esquerra Republicana en Durango, y allí todos se dirigían a la gente que asistía. Junqueras y Gabriel Rufián hablaban en español. A los cuando se reúnen Otegi y Junqueras, entre ellos hablan en español, no se llevan un traductor, lógicamente, porque es una cuestión de sentido común, y pretenden que en el Congreso de los Diputados cada uno hable su lengua, además apelando a eso, a que parece que es más progresista el volver a la aldea, a la tribu. Pues ¿por qué no vamos ya? Pero dentro, por ejemplo, en el País Vasco, pues ¿por qué tenemos que aceptar la imposición del ¿cómo le llaman el euskera batúa, el normativo, el que han hecho? Si hay como 14 o 15 dialectos euskéricos diferentes, vayamos al progreso. Quiero decir, es que si seguimos así, pues nos iremos ya a la época en la que cada tribu tenía su lengua, y todo esto en pos del Congreso. Es una gran tomadura de pelo. El reglamento no lo permite, pero estamos ya acostumbrados a que aquí se pisoteen las leyes, se salten todo, y eso, pues asistiremos a ese espectáculo de tener en el Congreso traducciones simultáneas entre personas que se entienden perfectamente en una lengua que hay que decir que, y esto es muy importante, parece una cosa simbólica, pero hay que decirlo siempre. Dice Armengol que pone en condiciones, que ella respeta el castellano, el gallego, tal, en condiciones de igualdad. No. Es el español. El español es la lengua común de todos los españoles y una lengua universal, es la segunda lengua más hablada del mundo. Y no está en condiciones de igualdad el gallego, el vasco y el catalán, por supuesto que no. Y eso no quiere decir que el gallego, el vasco y el catalán sean peores, o que la gente no tenga derecho a utilizarlas, pero la lengua común de todos los españoles es el español, y es la lengua que se tiene que utilizar en el Congreso de los Diputados. Desde luego que sí. ¿Podría ser la cuestión de la lengua, ahora te pregunto, ¿podría ser la cuestión de la lengua una cortina de humo para realmente desviarnos de lo que realmente sí que se ha pactado y es lo verdaderamente importante, la cuestión de la amnistía y del referéndum de autodeterminación? Bueno, yo sinceramente, creo que no. Creo que todos lo ponen al mismo nivel, y además es una batalla que llevan dando muchísimo tiempo, y es una batalla la cuestión simbólica. De la lengua es mucho más fácil hacerla, como dices tú. Pero fíjate, Sara, es mucho más fácil por el momento al que hemos llegado, por lo lejos que se ha llegado en las cesiones a las reivindicaciones que hace el separatismo y los golpistas en el Congreso, tanto que se les ha dado carta de naturaleza y se ve como algo normal, algo que hasta hace poco no pasaba de ser una caricatura. Yo me gusta recordar mucho la obra de Vizcaíno Casas y luego la posterior película de Las Autonosuyas, donde se da esa escena que acaba de describir Raúl, ¿no? El Lehendakari con el presidente de la Generalidad hablando uno en catalán y otro en euskera, con un traductor en medio que se cisca porque dice que no entendía a ninguno de los dos, y acaban los dos hablando en español. Cuando se dan cuenta de... Pero fue una escena pensada como un esperpento disparatado, como algo... Pero como una profecía, si te das cuenta, pero Vizcaíno Casas no creo que lo hiciese con intención profética. Él quería decir, mira, esto nos puede llevar a este disparate, pero poniéndolo como un ejemplo de algo caricaturesco. Eso es. Y pues en eso estamos. En eso estamos, insisto, que a mí me parece especialmente grave por lo simbólico que representa, y porque además representa, y las razones que daba Armengol en el Congreso así lo atestiguan, una separación con las realidades que se viven en España brutal. Ella decía que va a dar normalidad a las distintas lenguas en el Congreso porque esa es la normalidad española. No, señor Armengol, es la anormalidad. O sea, yo cuando estoy en la calle y hablo con una persona de Cataluña que me encuentro, que es amigo mío, no me habla en el catalán y yo en español y espero a que alguien venga a traducirme. Los dos compartimos un idioma y lo hablamos. Igual que si me encuentro con una persona que habla un idioma que yo no conozco, pero él habla inglés y yo también puedo hablar inglés y nos podemos entender en inglés, nos entendemos en inglés, en el idioma que todos entendemos. Y eso es lo que tendría que pasar en el Congreso. Porque además... detrás también de esto de las lenguas, que parece algo más anecdótico, se esconde un desprecio enorme
a la mitad de los españoles, porque en el discurso de Armengol lo que tenemos es una decisión de respetar absolutamente a todo el mundo, un discurso de inclusión, de unidad, de pluralidad. Estamos en un país plural, vamos a acoger aquí a todas las lenguas y vamos a ceder a todas las pretensiones de esas minorías que hay en España, aplastando las decisiones que se han expresado en las urnas por 11 millones de españoles a quienes tienes aplicado un cordón sanitario y con el que no te vas a sentar a hablar absolutamente nada, y además manteniendo una pretensión de gobierno dentro de España a través de la aritmética parlamentaria, según la cual lo que vas a hacer es negociar el sistema de gobierno que tenemos en España y las instituciones que tenemos en España y la democracia que tenemos en España, la vas a poner en juego con tal de no sentarte con la mitad de la Cámara, con la mitad de los votos emitidos, con 11 millones de votantes que están representados en la Cámara del Congreso. Con lo cual, yo creo que puede parecer anecdótico, pero a mí me parece muy importante. No es una cortina, tiene una carga política enorme, porque esto lo que pretende, por un lado, es reforzar la idea de que España es un Estado plurinacional, una nación de naciones, y que se vea en el Congreso de los Diputados, pues que cada uno habla una lengua diferente, pues va en esa línea desde el punto de vista simbólico, visual, va a ser muy perceptible y se suma ya a varias décadas, 40 años, de un martilleo desde todo el ámbito cultural en contra de la nación española, de los elementos que nos unen como españoles, el que lleva la bandera de España es un facha, es un franquista, pues todo eso va a más. Y aparte, sobre una idea absolutamente falsa y manipulada, que es de vender que en España están perseguidas, que hay unas lenguas perseguidas, cuando la única lengua perseguida en España desde hace mucho tiempo es el español. Los únicos que en buena parte de España no tienen derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua que hablan, en la lengua de sus padres, en su lengua materna, son los que hablan español en Cataluña, en Valencia, en Baleares. Bueno, eso parece que en Valencia y en Baleares ahora va a cambiar. Sí, pero que tampoco hay mucho margen de maniobra, no. Ya lo reconoció el otro día. En Galicia, después de muchísimos años de gobierno del PP. Y ahí sí que había margen. En Navarra, que por cierto ya, se va a consolidar eso, porque hemos visto que Bildu ya va a gobernar Navarra también, pero quiero decir que es que le dan la vuelta a todo, nos quieren vender que parecen perseguidos. Aquí a nadie se le persigue por hablar catalán, gallego o vasco, y sí que se persigue a mucha gente, se pisotea sus derechos, se les estigmatiza, se les señala, por hablar en español. Entonces, si hay una lengua de perseguidos y una lengua oprimida en España ahora, aunque sea paradójico, es el español y no son las lenguas minoritarias de esas regiones. Bueno, sí, en paralelo a lo que tú estás diciendo, digamos, como un caldo de cultivo, ¿no?, de lo que está por venir, también otro de las segundas concesiones que ayer se alcanzó entre Partido Socialista o entre Yolanda, porque también hay quien a Yolanda entiende que ha tenido un papel muy importante como interlocutora en esas negociaciones. Yo evidentemente no lo sé, pero el tema de la comisión de investigación para reabrir respecto a los atentados islamistas de Barcelona y de Cambrils, justo el mismo día en el que se estaban celebrando, a kilómetros de distancia, en Barcelona en este caso, esos actos oficiales. El primero, hubo dos actos, el de la Generalidad golpista, el que celebraba junto al Ayuntamiento, y por otro lado el de las propias víctimas del terrorismo, que tenían que escuchar semejante ofensa a minutos antes de comenzar ese acto. Una investigación que lo único que pretende es dar pábulo a la teoría de la conspiración de que fue un atentado de falsa bandera, en el que, que fue las cloacas del Estado español fueron a fastidiar a los resumiendo mucho su relato, es que el Estado español se quiso vengar de los malvados independentistas catalanes organizando un atentado en Barcelona. Un disparate en sí mismo, pero lo que es todavía más disparatado es que el partido que pretende gobernar y estar en las instituciones de ese Estado al que se le acusa de organizar atentados lo acepte y dé vía libre a esa comisión de investigación, que va a ser un espectáculo lamentable y grotesco y rozando se van a amparar en la inmunidad parlamentaria para decir calumniar, insultar a las fuerzas de seguridad y a todo lo que es el Estado. No, ha sido
todo lo que se produjo ayer en la Cámara, todo, desde el discurso que dio la señora Narbona en el uso de la palabra cuando se conformó la mesa de edad, hablando de que hay que olvidarse de los intereses particulares, hay que ir por el interés general. Insisto, un partido que mantiene un cordón sanitario con la mitad de España, con la mitad de los votantes de España, con la mitad de los ciudadanos españoles, tiene un cordón sanitario. Considera que no son actores válidos en política los representantes de la mitad de España. Y esto lo quiero repetir una y mil veces, porque esto es lo que se vio ayer en el Congreso. Decía que no había que atender a intereses particulares, sino a interés general y tener altura de miras. La señora Narbona, presidenta de un partido, que es el Partido Socialista, que está dispuesto a vender absolutamente todo lo que sea necesario con tal de mantener al Pedro Sánchez en el poder. Y lo hace en un día en el que Francina Armengol es nombrada presidenta del Congreso mediante un montón de cesiones y poniendo en la presidencia del Congreso a una señora que, entre otros muchos escándalos, fue la que protegió un escandalazo de prostitución de menores de menores tuteladas en Baleares. Lo ocultó, trató de ocultarlo, no metió mano, no lo quiso arreglar. No quiso siquiera darle publicidad a ese escándalo que hubo en Baleares. Esta es la presidenta del Congreso, que es la tercera personalidad más importante de España, después del rey y del presidente del gobierno, es la presidenta del Congreso, con un sueldo que hoy trae Libertad Digital, que en fin, ya lo quisiera para sí el propio presidente del gobierno. Con lo cual, todo lo que sucedió ayer fue una ignominia. Esta cesión, una más, por mucho que el País ahora en su editorial diga que ayer no se cedió a nada, ayer no se hizo ninguna cesión en el Congreso. Lo que vimos ayer fue que efectivamente hay un fugado de la justicia que se sabe peón imprescindible para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno y un presidente del gobierno en funciones que aspira a la reelección y que lo hace sabiendo que el que le puede nombrar le va a dar lo que sea. Al que le puede nombrar le va a dar lo que sea. Y eso es lo que se vio ayer. ¿Qué quieres? ¿Comisión de investigación? Aquí la tienes. ¿Qué quieres? ¿También que investiguemos Pegasus? Adelante. ¿Quieres idiomas en el Congreso? Todo lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Que abramos la posibilidad de la amnistía? Yo te abro la posibilidad que quieras. Vamos a poner... Tengo a Pumpido en el Constitucional. Puedo hacer lo que me... ¿Quién controla el Constitucional? Le faltó decirle Sánchez a Puigdemont. Y eso es lo que vimos ayer. Y el drama, si queréis luego entramos, es que enfrente... los del cordón sanitario, a los que tienen arrinconados, no se ponen ni siquiera de acuerdo en que lo que tenemos por delante es uno de los mayores riesgos para nuestra democracia en el último siglo. Pues sí, si te parece vamos a ir a ese drama. Santiago Abascal. Nosotros hemos ofrecido, como ustedes saben, nuestro apoyo al señor Núñez Feijóo para evitar un gobierno de destrucción nacional. Tenemos que decir que estamos algo perplejos, porque no parece que impedir que la tercera fuerza política de España quede fuera de la mesa del Congreso de los Diputados sea precisamente recuperar la normalidad democrática y la neutralidad de las instituciones. Bueno, la verdad es que ellos no entendían nada, consideraban que habían sido totalmente, criticaban la hostilidad del partido de Feijóo y también, por cierto, criticaban la generosidad que parece que siguen desplegando hacia los PNVistas, porque hoy también hay algún análisis en la prensa que insiste en que, el Partido Popular no tira la toalla, que por supuesto que van a tratar de armar una investidura y que lo van a tratar de hacer, tratando de que el PNV cambie de posición. Insisten, yo no sé si es que no han comprobado ya lo que les han dicho claramente, porque en esto sí que es cierto que el PNV se ha manifestado desde el principio en los mismos términos, no ha variado. Hombre, no y no sé, yo creo que en el Partido Popular saben matemáticas básicas, necesitan el apoyo del PNV, pero también el de Vox. Entonces, pues estar escupiéndose mutuamente continuamente no me parece lo más razonable. Yo, sinceramente, estoy hasta las narices. Estoy hasta las narices de que salgan a explicar. Siempre tienen razones, tanto los del PP como los del Vox, para justificar que estén constantemente peleándose los unos con los otros. Nos están diciendo que el sanchismo es gravísimo, que es verdad, porque lo vemos. Que estamos en una crisis institucional sin precedentes, que corre serio peligro el régimen constitucional del 78, y al mismo tiempo ellos solo se preocupan de unos del PP, los otros de Vox, de que si me hace esto, que si me hace lo otro, que si me dijo esto, que si aquí no sé qué, que si aquí no sé cuánto. Y la gente que necesitamos que estos partidos nos representen, pues sinceramente estamos ya hasta las narices. A mí ya me da igual las explicaciones, que si me ofreció no sé qué, pero vamos a ver. No nos estáis diciendo que hay que derogar el sanchismo sí o sí, que nos va la vida en ello, que la nación española está en riesgo,
pues dejaros de tonterías y poneros a trabajar en eso. ¿Cómo la gente se va a creer que la situación es muy grave? Que lo es, insisto, lo es. Si los partidos que la denuncian luego están más preocupados siempre de las batallitas internas, y ahora en el PP pues que hay que reflexionar, que hay que plantear una oposición más separada de Vox, en Vox constantemente buscando cómo también criticar todo lo del PP. Es desmoralizante y muy preocupante, porque yo creo que genera un efecto que explica en parte ya lo que pasó el 23 de julio, que la movilización de la derecha no fue tan grande como cabía esperar. Es verdad que tuvo 11 millones de votos, un resultado muy grande, pero teniendo en cuenta el gobierno y la situación límite a la que nos ha llevado y lo que hemos visto los 4 años, se podía esperar incluso todavía más. Y de cara, si yo no creo que vaya a pasar, pero bueno, hay que mantener cierta esperanza de que no consiga la investidura Sánchez de cara a unas próximas elecciones. Si se mantiene esta línea, mucha gente que está en la derecha, pues es que se te quitan las ganas de votar a los unos y a los otros, porque es que, insisto, ya cansa. Ahora, que si ayer me ofreció no sé qué, que si tal, que si cual. No podéis votar ni siquiera de manera simbólica ayer, aunque estuviese perdido, votar lo mismo, que se vea que estáis juntos, que se vea que el sanchismo es terrible, que hay que derogarlo sea como sea. Es tan terrible el sanchismo que pesa más el asquito que te da el de Vox al del PP, y a los de Vox el asquito que le da el del PP. Mira, iros a freír espárragos, tanto los unos como los otros. No, aquí el editorial que llevamos en Libertad Digital a mí me parece que es certero, vamos, el más certero de cuantos se publican hoy en la prensa, y refleja un poco ese hastío que estaba diciendo Raúl, ¿no? Esa necesidad de que tanto Partido Popular como Vox se den cuenta de que nos va a todos nuestros intereses que ellos generales. Lo dicen, pero luego no actúan en consecuencia. Digo que nos va a todos la vida en que ellos se den cuenta de que se tienen que poner de acuerdo. Es decir, después de lo que sucedió el 23 de julio, si el Partido Popular no ve que sus opciones para llegar al poder pasan por un ejercicio de acuerdo y de tratar de quitarle ese halo de negatividad que la izquierda se empeña en darle a Vox, si no se da cuenta de que sus opciones pasan por hacer homologable a Vox, es que no se ha enterado de nada. Y si Vox no se da cuenta de que su victoria o su pertenencia, su mantenimiento como un partido decisivo dentro de la Cámara pasa por llegar a un acuerdo con el Partido Popular e ir juntos contra el sanchismo, es que tampoco ha entendido nada. Es que el ejercicio lo han hecho Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con Sumar y con el Partido Socialista. Hicieron la campaña conjunta, la diseñaron conjuntamente y fueron a una y le dieron la vuelta a lo que parecía que tenían perdido. Y Partido Popular y Vox se dedicaron a ir uno en contra del otro, en contra del interés. PSOE y Sumar tienen una vicepresidencia del Congreso cada uno, se lo repartieron. ¿Por qué? ¿Por qué en la derecha no puede tener una vicepresidencia el PP y una Vox? Pues siendo no. Vox el tercer tiene partido que tener de la dos Cámara. el PP, y luego no, es que me llamó, no sé qué, es que había dicho, es que tal, es que parece al salir de clase, de verdad. No nos merecemos tener los representantes que tenemos en la derecha, no nos lo merecemos. Pues no sé si han hecho esa reflexión que tú mencionabas, Luis Fernando, porque hoy en la información que firma Juan Malamete en el diario El Mundo habla de varones autonómicos que precisamente lo que estarían pidiendo ahora mismo al líder del Partido Popular para atar su futura investidura, interpreto, es que aplique la fórmula que ellos ya denominan la fórmula Juanma Moreno en Andalucía, es decir, aquella famosa entrevista de hace un par de semanas del presidente de la Junta de Andalucía, donde demonizaba directamente a Vox, es decir, separarse absolutamente de Vox. Bueno, pues a lo mejor, fíjate, igual consiguen un objetivo que probablemente tenga el Partido Popular, que es convertir a Vox en la mínima expresión. Yo dudo que con esa estrategia vayan a conseguirlo. Una estrategia pensando ya supuestamente en una repetición electoral. Es que acto seguido el que pierde poder electoral es el Partido Popular. Aquí a mí me da la sensación de que la única que lo ha entendido y la única voz que tenemos en el espectro centro-derecha liberal español que parece comprender la situación a la perfección es Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver,
En las elecciones nacionales, en la Comunidad de Madrid, Vox sacó unos 800, hablo de memoria, a lo mejor son 900.000 votos aproximadamente. Para las autonómicas, Vox se quedó en la mitad, en 450.000. Eso quiere decir que la mitad de los votantes de Vox en unas nacionales, de los que votan a Abascal, cuando tienen que votar en Madrid, votan a Isabel Díaz Ayuso. ¿Y votan a Isabel Díaz Ayuso porque pone a parir a Vox todos los días? No. O votan a Ayuso porque no tiene complejos, porque es capaz de decir las cosas bien, porque no tiene ningún miedo en decir que Vox es un partido constitucional y homologable y que tiene tanto derecho a presentar cualquier iniciativa en la Cámara como cualquier otro partido. O más que Bildu, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo diría mucho más que aquellos que lo que están haciendo es jurando el cargo precisamente para cargarse la Constitución sobre la que juran el cargo. El problema es que estamos en una situación endemoniada, porque mientras por un lado el PP está con esos complejos constantes y durante toda la campaña mostraba vergüenza de tener que pactar con Vox. ¿Cómo tú vas a convencer a la gente de que Vox no es el demonio que pintan si tú mismo... No eres capaz de llegar a un acuerdo en Murcia, por ejemplo, ¿no? Claro, que es el único y que te falta, muestras el fleco públicamente avergonzado de tener que pactar con ellos, no nos queda más remedio, tal... Se junta eso por un lado y luego también hay que decir que Vox está empeñado en dar la razón a esa caricatura de extrema derecha ultracatólica que les vienen haciendo desde hace tiempo, porque claro, si tú tienes al frente del partido, porque parece que es el único que ejerce en la dirección, a un señor como Buxadé, que dice que las opiniones libres son de tontos y que hay que opinar colectivamente, etcétera, etcétera, te cargas a todos los digamos representantes de un ala más liberal que hacía que mucha gente que no estamos en el mundo conservador o católico pudiésemos votar a Vox, y ahora ya se ha convertido en un partido invotable para un liberal, etcétera. Entonces, por un lado, unos mostrando siempre complejos, vergüenza, hay Vox, no, y los otros parece que quieren darle más razones, darle más razones a los que tienen complejos y vergüenza para que los tengan, pues claro, pues la izquierda pues disfrutando, están tomando palomitas viendo el espectáculo. Yo es que me pongo en su lugar y me lo pasaría como un enano si estuviesen los del PSOE y los de Podemos tirándose los trastos a la cabeza continuamente, claro. Bueno, ¿crees que este conato, vamos a decirlo así, de ruptura entre Partido Popular y Vox, este último, apuntala a Sánchez hacia la Moncloa? Yo creo que es evidente. Sí, desgraciadamente sí. A ver, pero más por demérito de la otra parte. Todo depende de un señor prófugo huido de la justicia y en un estado mental, pues no muy, digamos... de dudosa estabilidad, claro, dejémoslo que hace ahí. Que no sea muy fácil hacer previsiones, pero toda la lógica política indica que el interés tanto del separatismo en general, como de Puigdemont en particular, como de la izquierda, es llegar a un acuerdo y llegarán. Vamos a ver, el poder es muy... goloso. Te da mucho poder, valga la redundancia, no van a renunciar a eso fácilmente. Otra cosa es que luego la legislatura pues se complique y dure poco, que es, yo creo que la esperanza... Eso es en lo que confían, yo también lo creo. La esperanza que tenemos más factible, porque que no haya investidura ahora... Yo lo veo complicado. Yo creo complicadísimo. Que sí que un Carles Puigdemont que prometió hacer, como decía ayer Pablo Planas, miccionar sangre a Pedro Sánchez y le da la investidura con 4, ¿sabes? Que no fue... Porque fíjate, la investidura, quiero decir, perdón, la mesa del Congreso, le dio la mesa al Congreso. Si en esa negociación, pongamos una hipótesis, Carlos Puigdemont hubiera dicho... pues te la voy a fastidiar y voy a hacer que la presidencia del Congreso la tenga el Partido Popular. Si hubiera hecho eso, hubiera tenido a Sánchez en un ahí hasta el último momento y Sánchez hubiera entregado, pero vamos, hubiera salido a dar una rueda de prensa a decir, señor Puigdemont, venga usted aquí, que no le voy a detener y me va a poner usted todas las condiciones que quiera, que yo se las voy a aceptar. Hubiera hecho eso. Esa teoría estuvo sobre la mesa, acuérdate, que también era una de las hipótesis. Y además hay una cosa que yo creo que tenemos que empezar a cambiar el análisis, porque damos por hecho que el PSOE o la izquierda española va a hacer determinadas cosas obligado, o sea, que son cesiones. Y yo creo que ya estamos en un momento que hay cierta... Desde luego, en lo que es el Sumar o Podemos, ya es convicción. Ellos dicen que España es un Estado plurinacional. Ellos están a favor de que haya referéndums de autodeterminación, pero no porque sea un pago que le tengan que hacer a los separatistas, sino porque ellos creen así, han comprado el discurso, odian a España.
Y dentro del PSOE cada vez está más extendido eso. Entonces, a Sánchez tampoco es que va a tener que hacer unas cesiones terribles. A él no le parecen unas cesiones tan terribles, porque él también es de los que piensa bueno, que la nación española es una cosa facha, franquista y tal, y que realmente aquí somos eso, un Estado con muchas naciones y demás. Entonces, encima, teniendo a Cándido Pumpido en el Tribunal Constitucional, que va a dar carta de naturaleza a cualquier cosa, pues claro, es muy difícil pensar que no haya investidura, porque ¿por qué? Por Paje, ¿lo va a impedir García Paje? No, bueno, y que efectivamente el resultado de las elecciones del 23J al Partido Socialista lo ha utilizado como aval interno, porque si hubiera obtenido un resultado malo y no estuviéramos en la tesitura de que el Partido Socialista pudiera reeditar un gobierno, podría existir la lectura interna de los García Paje y demás, de ves, como estés gobernando con la extrema izquierda, como estés gobernando con los filoetarras y con los golpistas y demás, vas a tener un tropezón electoral. No lo tuvo, al revés, salvó los muebles después de un 28M en el que salió muerto. Entonces, al revalidar ese resultado y venderlo como tal, esa oposición interna que se supone que capitanea García Paje pierde todo sentido. Es que además no es una cuestión, no hay nadie más que lo haga, no es una cuestión, que antes en su día salía Lambán, pero ahora ya nada, directamente de las élites en la izquierda. No, eso ya ha calado, es que son muchos años, lo decía antes. Son décadas con el absoluto monopolio cultural que tuvo el grupo Prisa y que más o menos mantiene, aunque ahora pues hay otros actores, pero toda la producción cultural en España en los últimos 40 años, series de televisión, películas, tanto ficción como, por supuesto, las universidades, la educación, desde que son pequeños, ya no solo en la universidad, todo hay un adoctrinamiento constante, un martilleo que va en esa línea siempre de alabar eso a las supuestas naciones oprimidas y que España es una creación franquista y que eso, la bandera española es una cosa de fachas y eso, el himno es una cutre pachanga fachosa. Eso ya no son solo cosas de Pablo Iglesias o de las élites de izquierdas, es que claro, toda la gente de izquierda se ha educado en ese ambiente durante 40 años, esto no lo vas a revertir en 2 días o 3. Que en el Partido Popular y en determinada prensa de derechas sigan empecinados, porque mira, es de una contumacia contra la realidad, de que en realidad la izquierda, las bases del PSOE pues creen en España y que bueno, y los varones y que Feijóo iba a sacar no sé cuántos millones de votos a los socialistas descontentos por la deriva de Sánchez y tal. ¿Dónde está? No, si la izquierda ha hecho muy bien su trabajo, ha adoctrinado a su gente y las bases del PSOE son como sus dirigentes. Detestan a España, es la realidad, tenemos que asumirlo. Es un problema gravísimo porque una nación en la que la mitad de la nación no cree en la propia nación, pues tiene un futuro muy difícil. Y aquí y esto solo se revierte con, primero hay que hacer estrategias a corto plazo, evidentemente, para echar a Sánchez cuanto antes, pero luego hay que empezar a pensar en estrategias a largo plazo y batalla cultural, y el PP se tiene que poner en eso, que ya está bien del modelo Juanma Moreno, de la gestión de Juanma Moreno, no sería nadie sin Vox. Eso también hay que recordarlo, pero sí, claro, que no basta lo de la gestión y llegar y tal, no, es que hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla. ¿Y quién es quien da la batalla? Pero a largo plazo, es que son 40 años, no los vas a revertir ahora en un par de días. Tienes que empezar a tener más presencia en los medios de comunicación, tienes que influir en los programas educativos, hacer leyes de educación, dar la batalla, estar más presente en todo. Tienes que, cuando estás en el gobierno, no seguir subvencionando toda la producción cultural que te insulta, te escupe, sino hay gente con muchísimo talento y que no consigue un puñetero duro para, por ejemplo, Iñaki Arteta, con toda su obra que ha hecho contando lo que pasó en el País Vasco y la situación de las víctimas de ETA. Nunca ha tenido financiación, ni cuando gobierna el PP, porque cuando gobierna el PP en el ámbito cultural se dedica a seguir alimentando a los que le insultan y marginando a los pocos que le quieren defender. Y es que así no se va a ningún lado. Y Sánchez y la situación actual no es una maldición ni que se hayan cruzado los astros, es el resultado lógico de los 40 años que llevamos, de que la derecha ha desaparecido del ámbito cultural y ha sido un dominio absoluto
giro de la izquierda. Y una consolidación del giro o del movimiento del eje dentro de la izquierda a la extrema izquierda, al separatismo y al golpismo, porque yo recordaba el otro día buceando por internet las declaraciones que hacía todavía Pérez Rubalcaba, creo que recordar que fue en el 16 o en el 14, el que decía que el Partido Socialista no podía permitir que la gobernabilidad de España descansara en partidos directamente rupturistas. Esto lo dijo, y de hecho Rubalcaba en su día boicoteó la posibilidad que quería Sánchez en aquel momento de que en Navarra, curiosamente en Navarra, el Partido Socialista tuviera que pactar con Bildu para mantener el gobierno, y lo entregó al Partido Popular y a UPN. Claro, que ese discurso era ese discurso que todavía defiende alguien que está dentro del Partido Socialista, ha desaparecido, y las elecciones del 23J lo demuestran. Sí. Bueno, pues me has dado una brillante idea, Raúl. Vamos a darle hoy nuestro colacel a Arteta por ese famoso documental maravilloso, si han tenido ustedes oportunidades de verlo, Sin Libertad, 20 años después, que nosotros presentamos aquí en este programa, donde 5 estudiantes de periodismo jóvenes, que precisamente no han tenido la oportunidad de conocer lo que sucedió realmente, ese testimonio, y que entrevistan a las víctimas de la banda terrorista ETA. Bueno, si no han tenido oportunidad, seguro que lo pueden hacer. Estáis hablando ahora mismo, lo que pasa que fuera de micro, entonces no sé si has escuchado, de destinos como por ejemplo Portugal, pero es que nosotros tenemos aquí costas maravillosas, por ejemplo las tuyas, las de Galicia. Sí. Y además con este tiempo que van a tener los gallegos. Pero estábamos hablando de destinos para huir de España, no para irnos de vacaciones. Ya lo sé, yo no quería dar tanto detalle a nuestros oyentes, no quería dar ideas. Bueno, que sepas que en Galicia, si tienes la oportunidad tú de ir a ver a tu familia, a tus amigos, vas a tener un tiempo inmejorable para este fin de semana, calorcito, pero tampoco demasiado. En cambio, en el Cantábrico seguramente lleguen hasta los 35 grados. Hoy en el País Vasco van a superar los 35 incluso. La máxima de las máximas se sitúa hoy en Bilbao, 40 grados la mínima, en Burgos con 15, y aquí en Madrid pues no nos vamos a pelear entre unos y otros, 23 grados ahora mismo, pero alcanzaremos los 34 de máxima. Nos tenemos que ir al Corte Inglés. Verónica Caso, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, Sara. Todavía quedan unos minutos para que abran las puertas, pero bueno, que se prepare la gente porque llegan las ofertas límite del Corte Inglés, ese momento perfecto para hacerse con grandes productos a los mejores precios. Por ejemplo, moda para él, hasta un 60% de descuento en una selección de la marca Joyce, y bermudas, camisas, polos de manga corta y baño con un 50% de descuento de la marca Emilio Tucci. El mismo descuento también se puede conseguir en selección de artículos de viaje de marcas Roncato o American Tourister. Y en belleza también encontraremos ofertas relámpago increíbles, como un 56% de descuento en el estuche regalo o de toilette Calvin Klein de 200 mililitros y un 40% en el estuche regalo de Acqua di Gio de Giorgio Armani. Así que fíjate, todo esto, ofertas límites solo en el Corte Inglés del 17 al 20 de agosto, tienda web y app. ¿Ves? Esto no lo tiene Portugal, Raúl. No. El Corte Inglés. No. Bueno, creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pero no como el de Grecia. Pero no creo que en todas las localidades y en todos los... No creo. No, sobre todo vertebra España, pero somos muy amigos de los portugueses. Bueno, Luis Fernando, vamos a dar un consejo a nuestros oyentes. Sí, vamos a recordar que más de 500.000 de empresas en España ahora mismo están en riesgo de quiebra, de cierre, precisamente por el repunte de impagados. Ante esta situación es importante que tanto empresas como autónomos puedan contar con alguna herramienta que les permita recuperar esas facturas, recobrar ese dinero. Y lo consiguen con Recobrarte. Además, no tendrán que adelantar ni un solo euro porque Recobrarte se hace cargo de la totalidad de los costes judiciales y extrajudiciales. Toda la información la van a encontrar en www.recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. Bueno, y ahora te preguntamos, ¿cómo ha abierto la bolsa? El IBEX 35 se está dejando en este momento un 0,47%, cotiza en 9.234 puntos. Mala semana para el IBEX 35, que arrancaba por encima de los 9.500 y parece que la va a cerrar en ese entorno de los 9.200. Parece que los datos macro en el mundo no están acompañando. Bueno, ya abusando de tu generosidad, ¿me puedes adelantar algo de Tu Dinero Nunca Duerme? Pues sí, gracias Sara, la generosidad la tuya por dejarme comentar precisamente que este domingo
vamos a llamar a una amiga de esta casa, María Vega, periodista económica, que ha publicado un libro recientemente en la editorial Deusto, que la verdad va como anillo al dedo a todo lo que hacemos desde Tu Dinero Nunca Duerme. Sabes que siempre hablamos de que es el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Bueno, pues María Vega, el libro que ha escrito es precisamente toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio, es el título del libro, y vamos a hablar con ella un poco de cuáles son las claves, porque explica muy bien la economía para que cualquier persona pueda entender esas noticias que contamos todos los días, y además da claves para aprender a invertir, cosa que a nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme nos encanta. Bueno, pues te escucharemos. Sí. Y a mí no me preguntes, yo te lanzo para que seas del gusto vuestro, ¿o no, Mónica Naranjo? Ay, esa cara no me gusta. ¿No? Bueno, mira, a mí me cae bien. O sea, canta bien, creo, ¿no? Pero crees, no, yo creo, Sí, creemos sí, todos. No es un tipo de música que a mí... Bueno, noticia de interés cultural del 11, no hace falta casi presentación. Mónica Naranjo, que va a actuar esta noche en el Concert Music Festival de Cádiz, va a interpretar temas de su nuevo disco, pero por supuesto grandes éxitos como este Sobrevivir. Con Luis Fernando Quintero y con Raúl Vilas estamos analizando todo lo que sucedió ayer, pero incorporamos a nuestra sintonía a Guillermo Mariscal, el secretario tercero de la Mesa del Congreso. ¿Qué tal? Muy buenos días y enhorabuena, en primer lugar. Gracias, muy buenos días. Bueno, me gustaría que nos hiciera un balance breve de lo que usted vivió ayer desde la Mesa del Congreso. La verdad es que me parece que voy a reiterar lo que ya he escuchado, ¿no? El programa es la plasmación de un presidente de gobierno que ha cedido y que ha decidido ceder a todas las pretensiones de aquellos que pues no desean ni la igualdad entre los españoles ni quieren que construyamos un futuro en común. Por tanto, creo que es la escenificación de ese manual de resistencia por el cual se prima antes la voluntad de un individuo, en este caso del presidente del gobierno, por continuar siendo el presidente del gobierno antes que la voluntad de todos los españoles que se plasmó en las recientes elecciones. Feijóo mantiene la intención de presentarse a la investidura porque a la vista del reparto de escaños evidentemente se le complica. Una situación que nos recuerda bastante al 2016 cuando el rey propuso al candidato del partido que no obtuvo finalmente la presidencia del Congreso. ¿Podría ocurrirle lo mismo al señor Feijóo, lo mismo que a Rajoy, que le tenga que decir al monarca que no cuenta con esos apoyos suficientes? En estos momentos yo, más allá de las especulaciones que he escuchado y que se puedan leer, el presidente del Partido Popular, que ganó las elecciones claramente, que obtuvo un resultado superior claramente al resto de formaciones políticas y que por tanto a nuestro juicio es la persona que debe encabezar la próxima investidura, lo hace sabiendo que cuenta, según lo que se nos ha transmitido por las diferentes fuerzas políticas, con 172 votos. En ningún caso Pedro Sánchez públicamente puede contar actualmente con esa cifra de diputados. Por tanto, está perfectamente legitimada para poder encarar esa investidura del presidente del Partido Popular. Sí, pero ¿cómo lo podría conseguir el señor Feijóo? Se tendrían que alinear muchísimos planetas, empezando por PNV, que diera marcha atrás, también Junts, que rompiera definitivamente la baraja, y Vox, que les perdonas. Yo lo entiendo, pero mire, si usted escucha las declaraciones que se produjeron después de la elección de los miembros de la mesa, todas las formaciones políticas que apoyaron a la elección de la presidenta Armengol, dijeron que nada tiene que ver, ¿no? Se exhibieron públicamente el disenso entre lo que significa la elección de la mesa y lo que significa la elección del presidente del gobierno. Por lo tanto, me parece que yo creo que es importante que en política nos atendamos a los hechos. Y los hechos son que el señor Sánchez en ningún caso tiene en estos momentos más votos para poder ser investido de los que tiene Alberto Núñez Feijóo, y esto, a fin de cuentas, como usted bien sabe, es un hecho aritmético que no debe ser objeto de interpretación, sino de contarlos, ¿no? Es decir, al final, si tiene 172 votos como apoyo, el presidente Alberto Núñez Feijóo tiene más que Pedro Sánchez y, por tanto, está en condiciones de ir a la investidura. Pero en esos 172 están incluyendo a los diputados de Santiago Abascal. Ayer decía el presidente Vox que toca hablar con ustedes. ¿Ustedes están dispuestos a hablar con ellos y conformar un frente común? Yo escuché al presidente del partido Vox, a Santiago Abascal, decir públicamente que votaría a Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno sin exigir la presencia de Vox en el gobierno. Y, si han cambiado de opinión, pues yo no lo he escuchado un cambio en ese sentido. Sí, pero es cierto que ayer mostraba una cierta... Estoy convencido de que ese cambio no se ha producido.
Bueno, me gustaría saber cuántos más cambios de opinión, por llamarlo de esa manera, ¿no?, que esbozó el presidente del Gobierno, veremos de Sánchez de aquí a las próximas semanas o quizá a los próximos meses. Si mañana presentasen en el Partido Socialista, por ejemplo, una proposición de ley para crear una ley de amnistía o bien un referéndum de autodeterminación, ¿cómo ustedes van a dar la batalla para evitarlo? La amnistía es un término que en un Estado democrático como el nuestro no tiene cabida. Es decir, el quien ha incumplido la ley debe ser consecuente con el cumplimiento. Por tanto, me parece que eso es implanteable y no hay ningún experto jurídico que pueda avalar ese término, ¿no? Me parece que incluso recientemente en su propia emisora han tenido oportunidad de escuchar a un catedrático de Derecho Constitucional que afirmaba esto. Por tanto, yo creo que eso es inadmisible, ¿no? Lo cierto es que ahora, y por abondar un poco lo ocurrido ayer, me parece que hay dos planos, ¿no? Por una parte, el Partido Socialista está intentando que el discurso vaya dirigido, y luego hablaremos de ello, imagino, a todo lo que tiene que ver con la inclusión de las lenguas del resto de lenguas de nuestro país dentro del hemiciclo. Esto sería una especie de teatro en el cual ellos consideran que eso es admisible por la ciudadanía y por tanto se puede hablar de esto para esconder la pretensión última de Carles Puigdemont y del partido que él preside, que es Junts per Cat, que es conseguir que se libere de cualquier tipo de responsabilidad jurídica y económica, estoy pensando en el Tribunal de Cuentas, a aquellos que violentaron la igualdad entre españoles y que ejercieron el mayor ataque que se ha producido en la historia de la democracia española en nuestro país, ¿no? Me parece que es importante ir al fondo, ¿no? Que el hecho de que ayer apoyaran bajo, digamos, la antesala de hablar de lenguas, ¿no? Me gustaría destacar que ayer incluso la presidenta del Congreso cometió una irregularidad, porque, como bien ustedes saben, dijo que a partir de ahora las lenguas, la presidenta del Congreso no tiene facultad jurídica para poder decidir lo que debe o no hacerse en el Congreso de los Diputados en ese sentido, sin que la mesa se pronuncie. Evidentemente sí que hay un cambio de reglamento, ¿no? Esto muestra una vez más el desprecio que desde el Partido Socialista y en particular desde Pedro Sánchez ha existido toda esta legislatura pasada y esta nueva hacia el Congreso de los Diputados, que arranca con una metodología legislativa que se basa en el Real Decreto y que ha impedido en más de 40 casos la posibilidad de presentar enmiendas y modificar los textos legislativos, que ha huido de las comparecencias, que ha evitado comparecer en el Congreso de Diputados y ahora, pues ya ven ustedes cómo pretende crear perdón por la tecnología, un barullo en relación a todo lo que tiene que ver con las lenguas para con esto dificultar más la actividad legislativa y sobre todo la actividad de control y seguimiento de la acción del Gobierno. Tenemos la presidencia de turno, del Consejo Europeo, que como ustedes bien saben son 6 meses, y aquí ni el presidente del Gobierno ni comparece, ni justifica los gastos que se están realizando, ni conocemos la agenda. Lo más disparatado que escuchamos ayer, que también creo que ha pasado desapercibido, porque es tanto el disparate que al final pues hay muchas cosas que se cuelan, ¿no? Es que incluso Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, pues nos dice que se va a enviar una carta a sí mismo, es decir, que el ministro de Exteriores de España va a mandar una carta al ministro de turno del Consejo Europeo, que es el mismo, para plantearse la inclusión del resto de lenguas españolas en los debates o en los textos que se puedan tramitar en el seno de la Unión Europea. Todo ello, por cierto, despreciando al valenciano, lo que indica aún más cuál es el objetivo último de los independentistas que están desgraciadamente, el interés o, digamos, la política nacional. Bueno, respecto a esto último que usted menciona, señor Mariscal, se tendría que aprobar para que esto pudiera surtir efecto y tener validez por unanimidad de todos los Estados miembros. Decisión que se va a tomar, si no recuerdo mal, el 19 de septiembre. ¿Qué creen que va a ocurrir? Yo la verdad es que siempre pienso que especular debería ser algo que deberíamos abandonar los responsables políticos de la especulación, ¿no? Pero solamente una mera aproximación a la situación interna en la que se encuentran nuestros socios europeos, pues me parece que estamos poniendo en dificultades a países socios. Y cuando uno pone en dificultades a otros, pues difícilmente puede encontrar el acuerdo y la unanimidad requerida. Bueno, y la única ley que podrían bloquear ustedes en el Senado es la ley presupuestaria, y hoy también ya tenemos un avance de lo que podría hacer el Partido Socialista, que sería cambiar absolutamente, en ese caso, la ley actualmente para que esto no pudiera pasar, porque eso sí que acortaría, evidentemente, si ustedes lo frenan, la legislatura. Sería una legislatura totalmente agónica. Ya el retorcer la ley al máximo para garantizar la continuación del poder lo hemos visto en esta pasada legislatura, es decir, desde la sedición, la malversación, ¿no? Es decir, no es algo que sea extraño y ajeno. Lo que me parece
más lamentable y más triste, y es el motivo por el que ayer no fue un buen día para la democracia española, es ver cómo pasan desapercibidas comentarios como este, es decir, el hecho de que se llegue a plantear modificar la legislación que permite al Senado, no al Partido Popular, al Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, bloquear las cuentas públicas, ¿no? Es decir, cuando uno cree en la separación de poderes, debe entender que la legislación no puede cambiarse permanentemente para intentar que el órgano de control, allí donde se reside la soberanía nacional, sean modificadas sus capacidades para garantizar que yo continúe en la Moncloa, que es a fin de cuentas lo que estamos viendo con este presidente del gobierno y este gobierno. Le saluda Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, señor Mariscal? Muy buenos días. Buenos días. Comparto con usted la preocupación por lo que se nos viene encima, por la gravedad de lo que se vio ayer y por la gravedad de lo que le espera a España si el señor Sánchez consigue, como pues parece que será, una investidura y una reedición de gobierno. Pero precisamente porque comparto esta gravedad, no soy capaz de entender lo que sucedió ayer en lo que parece que va a ser la oposición entre el Partido Popular y Vox a cuenta de la mesa del Congreso. Yo no sé si usted nos puede aclarar qué fue lo que sucedió, porque todos esperábamos que la señora Gamarra tuviera los votos de Vox y también todos esperábamos que Vox tuviera un asiento en la mesa del Congreso. No sucedió ni una cosa ni la otra. ¿Nos lo puede explicar? Vox tenía, los 33 diputados de Vox tenían dos opciones, dos personas que podían aspirar a presidir el Congreso de los Diputados. Esto es muy importante porque la presidencia del Congreso de los Diputados por sí misma tiene unas capacidades políticas y jurídicas muy relevantes, que eran el señor Armengol o doña Cuca Gamarra. Y decidieron no abstenerse, y es lo que es incomprensible. Deberían ser ellos, yo creo, los que expliquen porque prefirieron disminuir la capacidad, el número de votos de Cuca Gamarra frente a su adversaria. Nosotros, como usted bien recordará, y es importante saberlo y decírselo a los oyentes, en ningún caso se habló de un reparto de escaños o, de posiciones dentro de la mesa. Lo que hizo el Partido Popular con sus 137 diputados es votarse a sí mismo para garantizar a que al menos 4 diputados de su formación política formaran parte de la mesa. Aquí lo que se discutía era quién iba a ser el presidente y, como usted bien sabe, era la elección del presidente lo que más preocupaba tanto a Pedro Sánchez como al resto de diputados nacionales, la medida en la que el presidente del Congreso iba a ser el que iba a decidir las dinámicas de gobierno interior, ¿no? Y Vox debe ser quien explique por qué motivo no votó a Cuca Gamarra. Yo no puedo hablar por otra formación política, sería un disparate y un error por mi parte, ¿no? Bueno, pues entonces lo planteo yo. Sí. Vox lo que plantea, lo que se pone encima de la mesa es que se habían comprometido ustedes a cederle un sitio en la mesa del Congreso y tras conocer la postura definitiva de Junts a pocos minutos de la votación, decidieron que no les iban a dar iban a votar por su propio candidato. Y que van a votar por su propio candidato. ¿Qué puede decir? Mire, yo hasta el día de ayer era el secretario general adjunto del grupo parlamentario y yo me parece que no es bueno para el actual gobierno en ningún caso plasmar, manifestar, mostrar división dentro de la oposición. Y por tanto no voy a discutirle a usted lo que acaba de decir y a decirle si es verdad o si es mentira, pero sí le digo que en ningún caso nosotros, faltamos a nuestra palabra. En ningún caso. No, lo que es efectivamente muy grave y yo creo que es ver precisamente en la oposición esa división. Es tan grande el adversario político al que nos enfrentamos, que ya no solamente Pedro Sánchez, cuando digo grande adversario, me refiero al modelo de sociedad, al modelo político, al modelo de convivencia que los socios de Sánchez, que sus socios fundamentalmente, tanto independentistas catalanes como vascos, quieren para el resto de los españoles. Es tan grave ese reto, es decir, el que tenemos delante de nuestros ojos, que me parece que discutir ahora sobre si debe haber un miembro o no más de Vox, cuando lo relevante aquí era conseguir la presidencia, que se tornó imposible en la medida en la que Junts per Cat, antes de comenzar la votación, así como Esquerra Republicana de Cataluña, anunciaron el voto a Francisca Armengol. Por tanto, me parece que es un asunto que no tiene la relevancia suficiente como para que ocultemos la necesidad de intentar, en la medida de lo posible,
con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, a hacer frente, insisto, al mayor adversario que, en mi juicio, ha tenido nunca la democracia española, que es cómo ha cedido a los adversarios políticos, a sus adversarios, que son socios Sánchez, la dirección política de nuestro país. Guillermo Mariscal, secretario tercero de la Mesa del Congreso, muchísimas gracias por atender la llamada de radio y feliz verano. A ustedes, muy amables, y muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues ya nos ha dado el primer titular. Feijóo insiste en no tirar la toalla y presentarse a la investidura, en el caso de que el rey le llame, claro que aquí sí. También es una cuestión que no hemos abordado, el papel del rey, ¿no? ¿Cómo queda? Y no lo digo por el presidente del Partido Popular, que en este caso creo que ha sido bastante respetuoso, sino sí por lo que han tratado de presionar o de coaccionar a la monarquía desde el Partido Socialista. A mí me parece muy bien que Feijóo quiera presentarse a la investidura, aún a sabiendas de que no la va a conseguir. Y a ver, insiste mucho en que no quieren evitar sobre todo la imagen de Inés Arrimadas, que nosotros aquí tanto hemos criticado. La Constitución es interpretable, pero yo entiendo, vamos a ver, que la función del rey no es contar los votos, porque para eso hay una votación. El rey abre una ronda de consultas para ver qué candidatos están dispuestos a ir a la investidura. Evidentemente, si el diputado del BNG con un escaño le dice que quiere ir a la investidura, por mucho que quiera el rey no lo va a proponer, porque es un disparate. Pero si se lo propone un candidato que tiene 172 votos, porque efectivamente Abascal, bueno, ayer parece que cambiaba un poco, pero primero ha sido el más votado y ya solo por eso yo creo que está legitimado para intentar ir a la investidura. Pero donde se va a ver, o sea, ya hay una votación para saber quién gana la investidura, ya está previsto que haya investiduras fallidas, quiero decir que si no, porque es que se está haciendo una interpretación que parece que es el rey el que tiene que sacar la calculadora, coger una libretita, sumar y investir al presidente. Entonces, ¿para qué hay una votación? Pues no, el rey habla. Y luego otra cuestión, si los de Junts, los de Esquerra y creo que el PNV o Bildu seguro también no van a ir, difícilmente el rey va a poder hacerse una idea. PNV sí que va a ir, tener creo. La seguridad de que esos partidos vayan a apoyar a Sánchez. Entonces Sánchez va a ir allí con sus escaños y con los de Sumar. Y Feijóo va a ir con los de PP y los de Vox. Son más. Con lo cual es completamente normal que proponga a Feijóo. ¿Que luego no sale Feijóo? Pues ya hay un mecanismo previsto, está previsto que haya una investidura fallida y que se vuelva a intentar. El papel del rey, insisto, no es investir al presidente del gobierno ni usurpar la función del Congreso y los diputados, que es la de votar. El rey tiene que proponer un candidato dentro de unos márgenes razonables. No, y que además es que el rey encarga la formación de gobierno. Luego ya al que se la encargue es el que tiene que intentar armarla. Recabar pero lo que hace apoyos. el gesto es el de encargar. Sí. Encarga la formación de gobierno a un candidato. Y como tú dices, un candidato del partido que tiene mayoría absoluta en el Senado, que ha sido el más votado y que puede sumar... Y que detrás de él hay 11 millones que decías tú de votantes, de españoles. Tiene toda la lógica que se lo encargue a Feijóo. Hoy ya se empiezan claro, esto es lógico, ya después de lo de ayer se empiezan a hablar de fechas y las fechas que ya se empiezan a barajar la próxima semana, en torno al miércoles, jueves, la ronda de consultas del rey, que como tú bien dices, Raúl, muchos de los socios ni siquiera van a ir a despachar con el rey, con lo cual eso lo va a agilizar bastante más. Y ya después, en septiembre, entre la segunda y la tercera semana, creo recordar, 19-21, me baila un poco, ya sería la investidura, vamos a ponernos en el hipotético caso de que fuera Sánchez, y Sánchez, según hoy lo que publica The Objective, quiere tener al gobierno armado para el 12 de octubre, el día de la hispanidad aquí en nuestro país. Bueno, eso es lo que... Bueno, veremos a ver qué pasa. Sí, es información de parte. Sí, estas informaciones luego llega la hora de la verdad. Bueno, vamos a recomendar a nuestros oyentes que se están haciendo muchos viajes estos días. Las casas y las viviendas están solas y, bueno, nuestros oyentes seguro que están preocupados, Silvia. Y además durante el verano se multiplican también las reuniones familiares. Yo creo que es un momento ideal, perfecto, para decidir qué hacer con esa casa familiar que lleva tanto tiempo cerrada. Es el momento
perfecto para dar ese paso y poner esa vivienda en alquiler. Ahora no hay que tener miedo a los impagos o a que te destrocen la casa, porque Alquiler Seguro selecciona al inquilino perfecto y te garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Así que disfruta de la rentabilidad que te ofrece Alquiler Seguro llamando al 910-775-775. 910-775-775. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro. Bueno, ¿cuántas llamadas hemos recibido hoy? Pues fíjate, estamos a 18, ¿no? 18 ¿Sí? de agosto. Sí, es verdad. Aquí no hay nadie de vacaciones. Los oyentes A lo están mejor todos sí, a lo al mejor pie de están cañón. reunidos con su familia, como tú decías, pero es que evidentemente es lo bueno de las tecnologías. Se mete uno en cualquier rincón y graba un audio. Me refiero a que no son los más fieles del universo. No va a pagar ni el Se lo transistor, agradecemos. el móvil, YouTube, lo que sea. Están ahí al pie del cañón. Da igual que estemos en pleno agosto o en pleno verano. Si somos la mejor radio es porque tenemos los mejores oyentes. De eso Es no hay así. ninguna duda. Bueno, ¿sabéis lo que ocurre? Que hoy reina la sensación de orfandad, podríamos decir. Eso sí, en el contestador, después de ver cómo ayer en el Congreso Partido Popular y Vox volvían a ir cada uno por su lado y pensando en una hipotética repetición electoral, cada día llaman más oyentes de uno y de otro partido aburridos, cansados y que advierten, si hay que volver a las urnas, ellos se abstendrán tras la pausa. Bueno, pues ya con el dilema de Puigdemont que ayer les preguntamos qué haría finalmente resuelto, ahora seguro que nuestros oyentes saben lo que se nos lo que viene ahora mismo por delante en nuestro país, Silvia. Hartazgo Ese de es el los sentimiento votantes común. total y absoluto de todos los votantes de centro derecha, que eso sí, si tienen que señalar con el dedo a alguien, culpar de lo que ocurrió ayer en el Congreso, sería al Partido Popular. Pero además preguntábamos ahora también esta mañana en qué invertirían los oyentes el dinero que va a despilfarrarse con la traducción en el Congreso de los Diputados. Muchas y muy buenas ideas hemos recibido y la última yo reconozco que me ha partido el alma. Los votantes del PP y de Vox estamos hartos, yo por lo menos estoy ya asqueado. Hasta la oposición de España ya se está argentinizando ya. O sea, es como en los países bolivarianos ya. Es que vamos de cabeza. Muy mal, huérfanos estamos. Hagan el favor de ponerse de acuerdo, hagan el favor de ir juntos. Pero si el señor Sánchez no tiene problema con los secesionistas, con los separatistas, con los asesinos de ETA. Está pasando lo mismo que en Venezuela. No se da cuenta la oposición que se tienen que unir. La derecha se tiene que unir. Yo soy votante de la derecha y no voy a volver a votar. Me tienen ya hasta las narices que se vayan aplicando el cuento. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo más básico, de verdad, qué pena. Que no estoy para nada de acuerdo en que Vox no tenga representación en la mesa del Congreso, claro, siendo como es la tercera fuerza votada en España. Y que sí la tenga, por ejemplo, Sumar. Es el PP. Ayer metió la pata hasta la ingle. El PP está filtreando con el PNV y ayer evitó que Vox formara parte de la mesa del Congreso, no dándole su voto, porque está... dale que te pego. Todo esto se puede resumir en: déjate los pinganillos y baja el precio del aceite. Ese dinero debería de ir primero a la seguridad social, que está en la ruina y todos los españoles dependemos de la seguridad social. En segundo lugar, a la seguridad del Estado, las fuerzas de seguridad que están abandonadas. Soy padre de una hija con síndrome de Rett. Es una enfermedad rara que genera gran dependencia y discapacidad de por vida. Entonces se me parte absolutamente el corazón cuando escucho noticias como las de ayer, en las que se va a emplear dinero en hacer traducciones simultáneas en el Congreso de los Diputados acerca de las lenguas cooficiales. Mientras, por ejemplo, la madre de mi hija y yo mismo nos partimos el alma, intentamos compaginar nuestro trabajo, nuestro quehacer diario y con nuestras otras dos hijas para poderle dar una vida lo más digna posible. Es una vergüenza lo que están haciendo. Que empleen ese dinero en incrementar las ayudas a la dependencia. Sí, por supuesto, nos sumamos a esta petición, como por ejemplo también recaudar dinero para la investigación de la ELA, que aquí también lo hemos abordado en este programa. La investigación y para ayudar a las familias a sufragar un gasto. Sí, pero sobre todo es la espectacular. máxima reivindicación de las familias, la investigación.
Sí, sí. Pero además que en muchos casos es muy poco, quiero decir, en términos relativos a lo que se gasta en otras políticas, estamos hablando de una miseria. Y yo no sé si es posible, pero ya que lo de las lenguas va a ser inevitable, a ver, a lo mejor a través del Senado tal se puede vetar que haya traductores. ¿Que hablan en catalán? Pues muy bien, pero que no les traduzca a nadie. Por lo menos nos hablamos eso. Además a estos hay que decirles que aunque ellos se creen tan diferentes y tal, el catalán se entiende perfectamente, ¿eh? Si te están insultando, que es lo que van a hacer en la Sí, cámara, sí, lo vas a o entender. incluso es una lengua muy parecida al español, que a ellos se creen muy especiales para hablar catalán, yo les entiendo perfectamente. No necesito un traductor simultáneo. Sé que se sienten muy importantes cuando se les subtitula y tal, pero yo creo que la mayoría de los españoles, aunque no sepamos catalán, les entendemos. Así que... Mira, las cuentas de lo de la ELA son fáciles. El otro día en una entrevista que hicisteis aquí en la mañana, Sí, al padre de Jordi eran Sabater. 4.000 pacientes aproximadamente. Dice que el tratamiento anual para cada uno de ellos, para poderlos mantener en casa y no optar por la otra alternativa, que es la de que se mueran, son unos 100.000 euros por familia. 100.000 euros por familia, 4.000 familias, son 400 millones de euros. Tú fíjate si del presupuesto público no se podrían sacar cada año 400 millones para echarle una mano, ni siquiera tendrías que sufragarlo entero. Solo un anuncio de esos en los que sale una chica con sobrepeso sí, las famosas campañas teniendo del Ministerio de sexo, Igualdad. que cuesta mucho más que ayudar. Cuestión de prioridades. Además, la ley la tienen aprobada, simplemente Sí, hay que es darle... que ahí la tienen paralizada absolutamente. Bueno, vamos a hacer una ultimísima pausa en esta parte y continuamos. Bueno, ayer los flashes se dirigían a ella, a la nueva presidenta del Congreso, y hoy imagino que ha hecho turné de entrevistas. Sergio Veras, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Sara. Exactamente otra vez. Francina Armengol, nombre propio durante el día de ayer, nombre propio también durante el día de hoy. Hoy ha concedido la que es su primera entrevista como nueva presidenta del Congreso, Televisión Española, donde ha incidido de nuevo en otro de los temas del día de ayer y de hoy, el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara y cómo se hará efectivo su uso. Me volcaré para que eso sea una realidad lo más pronto posible, porque antes hablábamos de la necesidad del diálogo y de los consensos, reunirme con los grupos parlamentarios, hablar con todos los grupos parlamentarios. Creo que tenemos que buscar los acuerdos también en estas cuestiones y luego empezar a trabajar para hacer lo más rápido posible las fórmulas para que ese uso de todas las lenguas sea una realidad en el Congreso de los Diputados y, por tanto, garantizar esos derechos lingüísticos de todos los ciudadanos españoles. Es que es una tomadura de pelo. ¿Cómo que los consensos? Si el consenso ya existía, el consenso es que entre los españoles hablamos español. Se nos está los olvidando que están rompiendo los consensos son ellos. Pero que su propio ¿Qué consenso más básico que la lengua entre la que nos entendemos que todos? su propio partido, y también recordamos hace ¿Y poco ese derechos sonido, lingüísticos? ¿Qué Héctor derechos Gómez, lingüísticos? que en ese caso era el portavoz, si no recuerdo mal, del Congreso, ocupaba en ese momento, en junio del 2022, si no recuerdo mal, esta cuestión ya se llevó al Congreso y el Partido Socialista votó en contra. Pero además los únicos derechos Partido lingüísticos Socialista. que se pisotean en España son los de los españoles que quieren hablar español en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Baleares y en Navarra. Esos son los únicos derechos lingüísticos pisoteados. Bueno, y precisamente para esos mensajes que desde el Partido Socialista se empeñan en lanzar una y otra vez respecto a Cataluña, que ya no hay ningún problema en Cataluña, que no sé qué, bueno, precisamente a aquellos padres que quieren que sus hijos tengan más horas de español, cumpliendo la ley precisamente, a ver si esas personas siguen teniendo una vida apacible y tranquila en Cataluña. Pues a mí me da la Y en sensación Navarra, de que estamos, es verdad que no nos ha dado tiempo a abordar esa cuestión, pero también Navarra sin duda es preocupante. Sigue, Sergio. Recordamos que a las 10:30 Armengol acude al Palacio de la Zarzuela para reunirse con el rey Felipe VI y 2 horas más tarde, pasado el mediodía, reúne también a la mesa del Congreso. Vamos a actualizar, Sara, la situación del incendio de Tenerife, del que hemos estado muy pendientes desde por la mañana, el peor en los últimos 40 años, que sigue descontrolado. Las llamas han arrasado ya más de 3.200 hectáreas, un perímetro de 42 kilómetros y 7.600 personas han sido desalojadas. Los alcaldes de todos los municipios afectados, el de La Orotava, Francisco Linares, y el de Arafo, Juan Ramón Martín, han explicado la difícil situación. Es una zona tan complicada, tan compleja y con una orografía tan imposible de que puedas entrar, que prácticamente tienes que esperar que se queme todo hasta que llegue abajo y ahí hacerle frente. Afrontamos unas horas determinantes, no solo en el frente del fuego, sigue avanzando, aunque es verdad que avanzando de una forma lenta, pero sigue avanzando, porque también no podemos perder lo que hemos conseguido, que es contener el fuego en la parte que ya más o menos ha quemado.
El día de hoy además no va a ser nada fácil porque se esperan altas temperaturas y también viento bastante fuerte, Sara. Pues muchísimas gracias, Sergio, y felices vacaciones, por cierto. Gracias también. Y ya se ha incorporado a nuestra mesa Jessica, pero antes, ¿os tengo que despedir o queréis comentar? Bueno, vamos a ver, porque tenemos a todos los tertulianos que quieren formar parte de la Crónica Rosa y yo creo que solo quedaban Luis Fernando y Raúl por convencer y seguro que Jessica lo va a hacer a la perfección. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. La verdad es que la primera de las noticias, yo creo que la que centraba las miradas en el día de ayer, es la de la entrada de Leonor en la Academia Militar de Zaragoza. Por tanto, es una información que podrían comentar perfectamente. Qué imagen más buena en comparación con lo que teníamos en el Congreso. El rey en su papel, hecho un Adonis, llevando a su hija a la Academia Militar con el resto de compañeros. Eso es España, no lo que vimos en el Congreso. Podríamos comentar eso y las otras también. Y las otras también. Y además, seguramente los comentarios serían bastante más mordaces que los que hacemos en esta mesa. Ya te lo digo yo, porque en redacción somos más duros. El nivel que tenéis en la mesa de la Crónica Rosa es difícil de alcanzar. Bueno, el caso es que vimos a la familia real al completo. Yo creo que fueron muy generosos en Casa Real en el día de ayer. Era un día que estaba agendado como día privado y que sin embargo pues compartieron esas imágenes que de otra forma no hubiéramos podido ver porque entran en coche y después de pasar varios controles es cuando se producen esas imágenes que hemos visto entrando en la academia y saludando, claro, con todos los protocolos necesarios don Felipe VI. Vamos a desgranar bien porque claro, ya tenemos información de lo que han sido estas primeras horas de Leonor dentro de la academia. Yo creo que son detalles que nos va a gustar comentar y también llama la atención el contraste, porque entre tanto tenemos a Vicky Fede y a su prima, a Irene Urdangarín, disfrutando de unos días en mi tierra, en Málaga, que es tiempo de feria, todo hay que decirlo, y claro, han ido a ver a Roca Rey, que ya sabes que la han vinculado, en este caso a Vicky Fede, con este torero que yo creo que está considerado, tú Raúl, que sabes mucho de toros, ¿no? Uno de los mejores del momento, podríamos decir. Del momento no, o sea, es uno de los mejores toreros y tiene condiciones para serlo, pero las lleva un par de temporadas un poco descentrado. Sí, bueno, pero igual las amistades. Tiene condiciones y talento para ser un grandísimo torero. Seguramente lo será, se tiene que centrar. Es que le da... es de los que llena las plazas. Sí, es en ese sentido es el más taquillero. Lo que pasa que es que la edad juega en contra, ¿no? Un poco está en la edad de la revolución y eso, concentrarse, pues a veces es complicado. Hace 2 temporadas estuvo extraordinario. Fantástico. Bueno, volverá seguramente. Especialmente en Madrid, porque Madrid es una plaza complicada y se le puso no sabe gestionar eso, pues los del 7 y demás, pero bueno, esto ya entraré. Da para mucho. Taurinas, bueno, este verano, el de 2023, seguramente será recordado por una pareja, Luis Miguel y Paloma Cuevas. Hay rumores, incluso de boda, a las que no les damos mucha credibilidad, ya lo avanzamos, luego contaremos toda la historia, de dónde sale la información, qué es lo que dice su equipo y qué es lo que sí que podemos confirmar. Y luego, bueno, un Latin Lover, porque Albert Rivera este año se nos ha descubierto, en fin, que está aprovechando muy bien el verano. Yo cuando has dicho la pareja no sabía a quién te referías, a la primera pensé que era en referencia a Albert Rivera. Y bueno, parece ser que ya podemos poner fecha a la relación de Carla, sería un mes, no fecha de boda, no, un mes de relación que se habrían conocido hace más o menos ese tiempo, habrían quedado varias veces y de ahí que él estuviera tan molesto con que sacáramos el momento en ese Aisha, último mes, en ese transcurso es donde aparecen esas fotos, ¿no? Claro. Bueno, un desliz que ella, por lo visto, le ha perdonado porque ahí siguen juntos, o sea que no parece haberle dado mayor importancia. Tiene una relación abierta. Están en fase de conocimiento, eso es lo que dice su entorno, de conocimiento, de conocerse. Claro, hay relaciones abiertas, hay relaciones de no, otro tipo, mente aperturista. Que hasta que no se formalizan, pues a lo mejor no dices somos pareja, ¿no? Pues oye, pues cada uno va haciendo lo que considera. Y hoy además, como es viernes, pues toca hacer agenda. Tendremos en ruta a Amancio del grupo Tennessee, que además me gusta mucho porque es un grupo que ha luchado por estar donde está y que en los años 80, bueno, pues arriesgó todo lo que tenía para sacar su primer disco y oye, mira, le salió bien. Y tendremos también, por supuesto, a los colaboradores de siempre,
a Andrés Arconada con los estrenos, a Encarna Jiménez con una exposición maravillosa que hoy nos lleva hasta Teruel, ahí barriendo un poco para casa. Y por último, a Yanta Barili, que nos va a llevar hasta el Teatro de las Comedias de Alcalá, que es una maravilla siempre, y además tiene una nueva programación de cara ya a septiembre maravillosa. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. Un placer, Sara. Raúl Vilas, gracias. Gracias. Jessica, por supuesto, siempre, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando nosotros con los mejores deseos para que puedan disfrutar ustedes del fin de semana, como cada mañana. Agradecerles su confianza al otro lado, y ya saben, el lunes a las 7 en punto tienen una cita con la información aquí en Es la Mañana de Federico.